Y bien, mi querida audiencia, estamos de regreso en tu programa favorito, Mujer de Honra, diseñada por Dios. Hoy estaremos hablando de el pecado. La Biblia dice que pecar es algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. Vamos, si usted tiene una Biblia, le invito a que pueda buscar juntamente conmigo en Santiago 4:17. Y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que entre ellas nosotros muchas veces sabemos de que no debemos mentir, mas sin embargo muchas veces mentimos. Ese es uno de los pecados. El mentir es uno de los pecados, porque si nosotros sabemos la verdad y no decimos la verdad, estamos pecando. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, ni lo dice ningún libro que haya encontrado en una librería, tampoco lo va a encontrar ahí. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque es Dios mismo quien lo dirige. Y debemos aprender a escuchar cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice cuando nosotros vamos a entrar en esa área, en esos puntos del pecado. A veces estamos a punto de pecar y no nos damos cuenta por ignorancia, pero no significa que no estamos pecando. Igualmente es pecado, pero vamos a ampliar un poquito más sobre lo que es el pecado. Vamos a conocer un poco más qué es el pecado, desde dónde viene el pecado, y para esto los dejo con la hermana Becky para que ella nos amplíe esta información. Hermanos, que el Señor les bendiga, y hermanas, toda aquella que nos esté escuchando, una bendición bien grande para cada uno de ustedes, y esperamos en el Señor que haya entendimiento lo que es el pecado y con las consecuencias que trae el pecado. ¿Cómo comenzó el pecado? El pecado comenzó cuando Lucifer quiso destronar al Señor. Si buscamos en nuestra Biblia, en Ezequiel 28, 14 al 15, podemos encontrar ahí donde fue que el pecado comenzó, en lo espiritual. O sea, fue un ángel que era perfecto hasta que se le halló maldad. Quiso ser semejante a Dios, quiso el trono de Dios. Este fue el primer pecado originado por Satanás. Al igual manera, él lo trae al mundo. Lo trae al mundo en el segundo pecado. ¿Cuál fue el segundo pecado? Fue a través de Adán y Eva. Pero vamos a buscar primeramente en Ezequiel 28. Se lee así. Es de Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. En medio de la piedra del fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. De ahí comenzó el pecado. De ahí comenzó toda la avaricia que el Satanás tenía. Todo quería destronar al Señor. Y el Señor no comparte su trono, su reino no se comparte. Dios es Dios donde quiera que se pare, donde quiera que esté. Y aquí con nuestra hermana Marilu, ¿qué nos puedes compartir? Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Para nosotros ha sido de mucha bendición estar aquí. Estamos hablando acerca del pecado. Para nosotros sabemos que el pecado es algo que nos separa de las cosas de Dios. Cosas que pueden separarnos de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden separar de las cosas de Dios. Por ejemplo, si nosotros dejamos de orar o de leer la palabra o de ayunar, nos podemos separar de Dios. Amén. Sí, porque el pecado nos puede robar el gozo. Eso se encuentra en Salmo 51, 12. Trae la culpa. Lo podemos encontrar en el Salmo 51, 3. Apaga el espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19.
daños físicos. Salmos 38, 1 al 3. Dolor en el alma. Salmo 32, del 3 al 5. Abre las puertas a otros pecados. Isaías 31. Rompe la comunión con Dios. Isaías 59, del 1 al 2. Produce temor. Proverbios 28, 1. Controla la vida. Juan 8:34. Rompe el corazón de nuestro Dios. Efesios 4:30. Bien, ampliando un poco más sobre lo que las hermanas están hablando, me gustaría compartirles que en Job 13:23 dice de que nosotros podemos preguntar, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Cada uno de nosotros podemos inclinar nuestro rostro y hablar ante el Señor. Amén. Y no necesitamos hacerlo en un lugar público, no tenemos que hacerlo delante de nadie, basta con la privacidad en nuestro cuarto, en un lugar donde usted se sienta cómodo. Lo que es importante es que usted se conecte con el Señor y que usted ante Él pueda reconocer, pueda darse cuenta en dónde está fallando. Usted puede hablar con Él. Si usted cree o no sabe si está pecando, usted puede acercarse a Él. Usted puede acercarse al Señor y preguntarle, ¿en qué te he fallado? Acérquese y pregúntele. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a entender y a saber a dónde estamos fallando. Él nos va a hacer entender a nosotros cuál es nuestro pecado o cuántos pecados nosotros tenemos. Él va a hacer sentir en nuestro ser más profundo en qué estamos fallando. Y si en ese punto que nosotros estamos fallando, a veces nosotros creemos que no es un pecado, a veces creemos nosotros que es algo normal, algo que es parte de la vida, que la vida tiene órdenes para vivirla y no sabemos nosotros muchas veces que no son cosas realmente que a Dios le agradan. Y esas son las cositas, esas cositas tan chiquitas. Por eso hay un dicho en la vida, allá afuera y en todos lados, donde dice que los detalles pequeños son los que hacen las grandes cosas. Y realmente que sí, esos ratitos, esos encuentros que nosotros tenemos con el Señor, esas intimidades, en donde nosotros podemos hablar con Él y preguntarle, ¿en qué te estoy fallando? ¿A dónde está mi error? Muéstrame cuál es mi pecado, muéstrame cuál es mi falta. ¿A dónde? ¿A dónde está ese punto? Si usted realmente quiere ser libre de ese pecado, usted tiene que acercarse al Señor y dejar que el Espíritu Santo le guíe y le muestre y estar dispuesto a no pecar más, estar dispuesto. Yo he escuchado por ahí de que el Señor dice de que nuestros pecados no son perdonados, incluso que van hasta el fondo de la mar. ¿Cierto, Becky? Sí, eso lo podemos encontrar en Miqueas 7:19. O sea que es bíblico. Es bíblico. La Biblia lo dice. Amén. ¿No Así lo dice el hombre? No, la Biblia lo dice. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Si arrojas a las profundidades de la mar todos nuestros pecados, pecado grande, pecado pequeño, todo aquel pecado, porque el pecado es pecado, no se mide, porque el pecado es el pecado, ante Dios, ante todo. ¿Y qué tal si una persona pecó en mentir y otra pecó en matar? ¿No es más grande el de haber matado a alguien que el de mentir? Porque Es mató a igual. una persona. Es igual. No hay pecado grande ni pequeño porque todo es pecado. No es como en el mundo dice, una mentirita blanca como una mentirita negra. No, Es lo mismo. es lo mismo. Ante los ojos de Dios es lo mismo. O sea que la persona que mató a alguien alguna vez y una persona que mintió o robó, igual sus pecados le son perdonados, como dice ese pasaje bíblico, y se van hasta el fondo del mar. Amén. Claro que sí.
El Señor lo arroja al fondo de la mar y se olvida de ese pecado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como humanos, aquí en la tierra, siempre estamos acordándonos de los pecados. Porque el enemigo se encarga de acordarte de donde tú fallaste. Y quiere siempre con eso batallar contigo y decir, el Señor no te ha perdonado. Sí, el Señor perdona. El Señor lo arroja en el fondo de la mar y el Señor te da una oportunidad más en la vida. Amén. Me gustaría aclarar un puntito cuando el enemigo se encarga de recordarnos eso, y es decirles, mi querida audiencia, que el enemigo jamás podrá entrar a tu pensamiento, el enemigo jamás conocerá tu pensamiento, él no puede, él no tiene el poder ni la autoridad. Ahora, él conoce tus actitudes, él ve tu comportamiento y conforme a ese comportamiento, conforme a esas actitudes que ve, él va a empezar a atacarte y hacerte creer y ayudarte a que pienses lo que no debes. Así que nosotros mismos somos los que pensamos. Nosotros decidimos si pensamos o no en esa situación, y después empezamos a decir, ay, el enemigo me trajo esto a mi pensamiento. Mentiras. Déjame aclararte que el enemigo no puede tocar tu mente. El enemigo no puede entrar a tu mente, solamente Dios, porque el único soberano, el único que tiene el poder es Dios, porque Él es nuestro creador. Solamente Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. El enemigo no lo es. No tiene. El problema es que nosotros mismos nos condenamos. Exactamente. Y debemos aprender algo. Yo aprendí algo en mi vida de que si yo he cometido una falta, un error, y el Señor me ha perdonado, debo reconocer que Él me perdonó, debo aceptar eso, y yo misma también me tengo que perdonar. Amén. Yo misma, y yo no me tengo que recordar más aquello de lo cual me trajo condena, de aquello a lo cual estoy viviendo tal vez una consecuencia, porque ya el enemigo, como lo dijo en la palabra y lo dijo en la Biblia, que nuestros pecados son arrojados al fondo del mar. ¿Y quién es capaz de ir hasta allá? ¿Quién es capaz de entrar hasta el fondo del mar? ¿Habrá alguien capaz de entrar ahí? No. No existe. No hay poder humano, no hay poder que pueda entrar hasta el fondo del mar y poder violar ese estatuto que el Señor ha puesto. Y no hay nadie que pueda venir y decir, oh, yo voy a ir a ese cofre y voy a sacar los pecados de Cintia y lo voy a mostrar para que vuelva a tener ese mismo pecado. ¿No hay manera o sí la hay? No, no hay manera. No hay manera. Claro. Hermana Marilu. Muchas veces nosotros no nos perdonamos, nosotros mismos no nos perdonamos nuestro pasado, nuestro pecado, de donde el Señor nos ha sacado, amén, de donde el Señor nos ha rescatado. Sí, así es. Todos sabemos, ¿verdad?, de donde el Señor nos ha rescatado. Claro que sí. Y tal vez a lo mejor hay personas que todavía no le han entregado su corazón a Jesús, ¿verdad? Pero el Señor los quiere hacer libres. Quiere que le entreguen su corazón, quiere que le entreguen todos sus pecados. Y él por eso murió en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, ¿verdad, hermanos? Así y es. hermanas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y recuerda de que tienes una oportunidad para poder liberarte de este pecado. Yo no sé si tú te encontrarás en esa situación, si tienes algo que está confrontando tu mente, si hay algo que te está apartando, que está sirviendo de puente, de separación para conectarte con el Señor. Pero este es el momento que tú puedes aprovechar para darte cuenta de que puedes ser libre. Puedes darte cuenta de que puedes nuevamente volver a conectarte con el Señor, para que puedas volver a tener esos encuentros y esas maravillas y puedas ser lleno de mucha bendición, porque el Señor sin duda tiene muchas bendiciones preparadas para tu vida. No tengo duda que el Señor tiene muchas bendiciones para tu vida, así como las ha tenido para nosotras y las tiene todavía en abundancia para nosotras. Él tiene muchas bendiciones preparadas. Cada día Él nos colma de mucha bendición, de mucho amor, de mucha misericordia. Y para tu vida no creo que sea diferente, porque también eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y yo sé de que el Señor va a restaurarte, el Señor puede renovarte y puede ayudarte a ser una mejor persona,
a ser una persona más conforme a sus propósitos y a los deseos que Él tiene para nuestras vidas. Bien, mis amigas y amigos, vamos a una pausa y luego regresamos para poder seguir hablando más de este tema tan interesante de el pecado. Ya regresamos. Roba la confianza. Roba la confianza. Dolor en el alma. Controla la vida. ¿Dónde aparece robar la confianza? ¿En qué? En el número 2. No, voy a que no tengo, trae culpa. El que está antes de ese. Roba el gozo. No, aquí dice la confianza, es lo mismo. Entonces. Ajá. Dolor en el alma. Controla la vida. Eso es. Empezamos para buscar, pero ir buscando. Sí, eso sigue. ¿Cuál quiere que empiece? Me dijiste mucho y no me perdí. Eso sigue. Yo Eso voy a, después de mí, ahorita que entremos, Ajá, ¿cuál tú quieres? sigues Pero ¿qué? los 3. Es que me perdí, ya me voy a ver. No, para buscarlo aquí en la Biblia. O no lo buscamos en la Biblia, buscamos la referencia. Sí. Salmo 50. Yo cojo cuál, la primera, es que puse cheque. Estamos de regreso nuevamente en Mujer de Honra diseñada por Dios. Estamos hablando
del pecado. Estamos aprendiendo cómo librarnos del pecado. Estamos aprendiendo a saber qué es el pecado, en qué consiste el pecado, qué cosas son el pecado, cuáles son las causas del pecado y cómo podemos ser perdonados. Hemos hablado de que el Señor perdona nuestros pecados y jamás nos recuerda nuestro pecado en aquello que pecamos nosotros. Él arroja nuestros pecados hacia el fondo del mar, así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y déjeme decirle, mi querida amiga y amigo que nos escucha, donde quiera que usted se encuentre, sepa usted de que todos pecamos, todos somos pecadores y el Señor nos ha librado de esto. El Señor quiere perdonar también nuestros pecados. Él quiere hacernos libres. Y vamos a hablar un poquito más sobre lo que son estos pecados. ¿Cómo es que este pecado a nosotros nos roba el gozo? Vamos a ampliar un poquito más la información, hermana Becky. Si buscamos en Salmos 51, 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. ¿Cómo nos roba el gozo? Porque reconocemos cuando estamos pecando. El Espíritu Santo nos empieza a redarguir a cada uno de nosotros y empieza a decir, nos empieza a hablarnos a nosotros mismos y podemos sentir cuando estamos mal, cuando mentimos, cuando tratamos de hacer iniquidad contra el hermano, porque el Espíritu Santo te deja porque te deja sentir estamos mal y empieza a robarte el gozo. Ya tú no quieres orar como hacías, porque tú dices estamos mal delante de la presencia del Señor. No queremos ni cantar, ni queremos saludar a nuestro hermano, no queremos hacer nada. Queremos sentarnos en una banca y nos sentamos y nos sentimos que bien poquitito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te deja saber de que estás mal y empieza a controlar nuestra vida y empieza a decir, el enemigo empieza, viste, hiciste algo malo, fuiste en contra de tu hermano, estás mal, Dios no te va a perdonar porque tú tienes que tener amor hacia tu hermano. Tú no dices que tú amas a Dios, amas a Dios y tú no lo ves, y aquel que está tu hermano a tu lado y dices que lo ama. Y dices que lo amas y lo atropellas y lo tratas mal. Y entonces tú empiezas a sentirte mal. Y empiezas a redarguir, empiezas a controlar y te empiezas a sentir que no eres merecedor de nada. Así es. Yo veo aquí en la Biblia, en el primer pasaje bíblico que leí, que está en Santiago 4:17, donde dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta Biblia que yo tengo tiene una explicación con respecto a ese pasaje bíblico. Y dice es pecado hablar mal de alguien. También es pecado despreciarlo, cuando sabemos que esa persona necesita nuestra amistad. Amén. Debemos estar dispuestos a ayudar según nos guíe el Espíritu Santo. Si Dios lo dirige a hacer un acto bondadoso, a rendir un servicio o a restaurar una relación, hágalo. Me gusta este pasaje bíblico, es bien amplio, es tan corta la frase, porque la frase solamente dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Yo no pensaba, hoy hablaba con una de mis hijas, hablaba con mi hija mayor sobre este pasaje bíblico, porque ella me estaba escuchando cuando yo estaba leyendo y analizando este pasaje bíblico y estaba enfocada en ese punto y yo me tocaba el pecho, sentía y digo yo, ay, esto está tocando mi corazón, esto está Amén. tocando mi vida y mi hija me decía y me miraba, mami, ¿qué pasa? Y yo le digo, bueno, lo que pasa que esta palabra me está tocando, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que dice esa palabra? Y entonces ella tomó mi Biblia y empezó a leer y dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo así, mami? Entonces empecé a buscar la explicación y en la explicación habla donde
nosotros que debemos ofrecer nuestra amistad a las demás personas. Amén. No tenemos que ver quién es, cómo se viste, cómo habla, si tiene un estatus social, si tiene una profesión, sea lo que sea. Nosotros debemos ofrecer nuestra amistad. Y si el Espíritu Santo todavía viene y pone en nuestro corazón ese sentir de ir a ayudar, de ir a servir, Amén. y no lo hacemos, estamos pecando. Entonces yo le dije a ella, me queda viendo y me dice, ¿acaso me dice, te ha pasado eso? Y yo, ¡ay, sí! De verdad que sí, me ha pasado. En alguna vez en mi vida me ha pasado, le digo, y créeme, le digo, que soy una vil pecadora, le digo yo. De verdad que sí. Y me queda viendo ella y me dice, mami, a mí también me ha pasado. Y nos quedamos viendo las dos con unos ojos saltones, unos ojos que se nos abrieron tan profundo y decíamos las dos, wow. Y ella me miraba y decía, wow, estamos conectadas por lo mismo. Y le digo, ¿y qué tal ahora? Le digo yo, ¿seguís en lo mismo? ¿O hemos cambiado? Le digo yo. Hemos cambiado porque yo cambié esa forma, yo cambié ese parecer en mi vida, esa actitud, ese comportamiento, porque yo no quería ese pecado más en mi vida. Entonces me dice, no mami, eso ya no más. Estoy diferente ahora, yo soy diferente, ya no pienso como pensaba. Entonces podemos darnos cuenta de que el pecado no solamente necesita ser matar, no solamente es robar, no solamente son esos actos pecaminosos. Sabemos que el adulterio, la lujuria, la hechicería, todas esas cosas son pecados. Mas sin embargo teníamos en poco que el poder servir a alguien sabiendo que debemos servir. Amén. Es un pecado. Amén. Y eso es algo que yo no sabía. Yo no sabía y eso me ha sorprendido tanto. Y hoy más que nunca, esto viene a marcar una diferencia en mi vida. Hoy más que nunca, porque ya no podría yo darle la espalda a nadie después de esta palabra del día de hoy, porque hoy ha sido más que pública. Hoy ha sido más que pública y más que evidente que el Señor ha hablado a mi vida. Como dicen todas las hermanas que pasan y los hermanos que pasan al frente a predicar, la palabra siempre te toca. Amén. La palabra siempre te habla a tu vida primeramente. Y yo decía, ¿y cómo que te habla a tu vida? ¿Y cómo es que esa palabra te toca? Y siempre tenía esa pregunta, siempre tenía esa inquietud, pero me doy cuenta de que la palabra tiene que llegar primero a tu vida. Amén. La palabra tiene que tocarte. Amén. Y tiene que hacerte mover, tiene que hacerte sentir para que sepas lo que vas a transmitir, para que sepas lo que vas a hablar y puedas entender a los demás que te van a estar escuchando. Vamos a seguir ampliando nuestro tema y vamos a seguir hablando. ¿Hay algo más, hermana Becky, que tengamos o pasamos con la hermana Marilú? Pasamos con la hermana Marilú, que ella tiene unos puntos muy interesantes de lo que es el pecado. Muchas veces, hermanos o hermanas, amigos que nos escuchan, muchas veces nosotros podemos estar caminando o creemos que estamos caminando correctamente en el camino del Señor, pero a veces estamos extraviados, hermanos, o perdidos, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Sí, así es. En Génesis 13:13 nos habla la palabra del Señor y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Déjame decirte, amiga, amigo, que me escuchas, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos de hacer lo malo, que le entreguemos nuestro corazón solamente a Él, hermano. Solamente a Él quiere que le entreguemos nuestro corazón. Si tú te encuentras en drogas o en alcohol o en algún vicio y no puedes salir de ahí, yo te invito, mi querido amigo o amiga que me escuchas, ven a Jesucristo. Él quiere darte una vida mejor. La Biblia nos habla en Juan 8:3
Juan 8, del capítulo 13 en adelante, nos habla de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y dice que mientras Jesús estaba enseñando a la gente, los escribas y los fariseos llevaron a esa mujer y la pusieron en medio de todos. Yo te pregunto a ti, Becky, ¿tú qué sentirías? Yo me hacía esa pregunta mientras yo estaba meditando la palabra del Señor. Yo decía, si hubiese sido yo esa mujer y me hubiesen encontrado en adulterio y me llevan presentada ante Jesús, ¿qué hubiese yo sentido? Yo te hago esa pregunta a ti, mi querida hermana. ¿Qué te hubiese sentido que te hubiesen llevado y te hubiesen puesto en medio de toda esa gente? Wow, es una pregunta bien interesante, porque estar en el medio de todos ellos, presentada frente al Señor, porque he sido una mujer adúltera, se siente lo más horrible. Es el pecado horrible porque te deja ver, queda en vista de todo el mundo, y por más que uno se quiera esconder, uno se hace chiquitito y uno dice, Señor, heme aquí, perdóname, no soy merecedora de nada, he pecado contra ti, he pecado contra todo. Realmente no sé porque realmente es algo fuerte. Yo miro eso como algo humillante. Sí, Yo siento que esa mujer se sintió humillada delante de toda esa gente. Le dio mucha vergüenza, le dio vergüenza. Yo me imagino que tal vez le cruzaron muchas cosas en su mente que ella no podía decir nada. Pero algo que me gustó de esa mujer, que ella permaneció callada. Ella no dijo, ella bien podía haber dicho, defenderse. Defenderse ella misma. Sí, decir, yo me puse a analizar y yo pensaba. Incluso podía acusar con quien estuvo. Exactamente, yo estaba meditando y yo decía, wow, esta mujer permaneció callada. Yo en su lugar tal vez hubiese dicho, no, pero es que este varón, ¿por qué no? Por él, Ajá. él me obligó. Muchas excusas tal vez yo hubiese dicho. Pero sin embargo esta mujer permaneció callada. Y yo quiero comentar algo, ¿verdad?, acerca de esto. Yo meditaba y pensaba, digo, si todos permaneciéramos callados cuando nos encuentran haciendo algo malo, ¿verdad? En pecado. Malo, en el pecado, ajá, que nos encuentren en el pecado. Todos sabemos que así como esa mujer fue presentada ante Jesús, y Jesús, ¿qué hizo Jesús? Dice que llegó el punto donde le dijo a todas esas personas que la acusaban, que el que esté libre de pecado, que tirara la primera piedra. Exactamente, hermanos. ¿Y qué fue? Dice que empezaron a irse de a uno por uno, hermanos. Y dicen que llegó el momento donde esa mujer se encontró solamente con Jesús. Así que yo pienso que se encontró a solas con él. A solas con él. Wow. Y eso es cuando nosotros andamos practicando el pecado o estamos en pecado, tenemos que venir hacia Jesús. Entonces nosotros podemos hacer eso, podemos encontrarnos a solas con él aunque hayamos pecado. Aunque hayamos pecado, podemos encontrarnos con Jesús. Él quiere darnos una vida nueva. Sí, Él quiere darnos una vida nueva. Él no quiere que nosotros estemos pecando, ¿verdad? Sí, es increíble realmente esa posición de esa mujer. Es admirable y nosotros como humanos nos es difícil quedarnos callados ante tal situación. Ante la primer cosita nosotros lo primero que hacemos, buscamos excusas, buscamos a quién culpar, porque eso es algo que nosotros hacemos, es un defecto del ser humano, estar culpables. Así es. Nunca reconocemos realmente que nosotros somos culpables. Nunca reconocemos nuestra culpa y no hablamos de que no pueda tener un segundo o un tercer culpable,
sino que hablamos de que nosotros mismos no reconocemos nuestro propio error. Y eso hace que nosotros nos hundamos más y nos perdamos más y nos volvamos ciegos a tal punto que tenemos que andarnos escondiendo. Yo creo que tenías una información ahí acerca de cuando nos escondemos, ¿verdad? Cuando pecamos y lo que hacemos es ir escondiéndonos poco a poco para que no nos dejemos ver. ¿Había algo sobre eso? No. Entonces, me gusta ese punto que a pesar de ser una persona pecadora, nosotros podemos llegar ante el Señor y hablar con Él. Amén. Y Él va a escucharnos. Amén. Me gusta ese punto porque tenemos una oportunidad. Amén. Tenemos una oportunidad y hay un pasaje bíblico que dice de que nosotros debemos perdonar 70 veces 7. Amén. Amén. Entonces, wow, o sea, se acaba ese ciclo y vuelve a comenzar. Amén. Se acaba y vuelve a comenzar. No vaya a pensar, mi querida amiga y amigo, de que solamente va a multiplicar 70 por 7 y esa es la cantidad de veces que va a ser perdonado. No, se acaba esa cantidad, vuelve a comenzar porque vuelve a tener esa oportunidad, esa promesa está viva. Esa es una oportunidad que tenemos. Amén. Y a veces, mira, pensamos que, mira, el Señor se ha tardado en llegar. Es otro punto. Y está pronta su llegada. Y está pronta su llegada. Pronta. Entonces, empezamos a medir qué tiempo nosotros hemos vivido como cristianos. Sí. Dice, podemos pecar hoy, mañana el Señor nos perdona. Ajá. Y queremos vivir en el pecado todo el tiempo. Pero el Señor te dice, no, ya te he perdonado, no sigas pecando. Y entonces decimos, el Señor viene pronto, y como se ha tardado mucho en venir, entonces decimos, hoy pecamos y mañana pedimos perdón. Y mañana pedimos perdón. ¿Qué tal? Qué grandioso, pero realmente es maravilloso poder contar con ese perdón, poder Sí. saber de que el pecado es limpio. Podemos Amén. ser limpios de pecados. Exacto, podemos ser libres de pecado. pecados. Y me gusta el otro punto, no sé qué piensan ustedes, pero me gusta mucho el hecho de saber de que no hay pecado más grande que otro. Amén. No hay pecado. Yo puedo estar sentada a la par de una persona que haya matado a alguien. Y uso este ejemplo porque es un pecado grave. Es un pecado grave, lo considero grave. El mentir no es un pecado grave, pero es un pecado. Pecado. No, pecado es pecado, correcto. Pero lo menciono de esta manera porque afuera se conoce de tal forma de que, este pecó más. De que hay pecado más grande y más chicos, pero Ajá, todos sabemos que pecado es pecado. pecado es pecado. Hoy que yo estoy en los caminos del Señor he aprendido de que el pecado es pecado. No hay ni grande, ni mediano, ni pequeño, ni Amén. fuerte, ni débil. El pecado es pecado. No tenemos otra alternativa para poder librarnos así nada más del pecado y decir, yo pequé menos. Y hay algo que me sorprende también y es algo que ¿qué pasa con esas consecuencias del pecado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nuestras vidas después de que nosotros hemos sido perdonados ante tal pecado? ¿Dónde quedan esas consecuencias? ¿Hay consecuencias después de ese pecado? Amén, sí. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con esa consecuencia? ¿Somos librados de esa consecuencia? ¿O nos Hay quedamos con ella? momentos que no somos librados, porque vamos a un ejemplo, el fraude. Sí. Cuando cometemos fraude y es mentira, y en ese fraude el Señor nos perdona pero hay que pasa, va a salir a la luz la verdad, Claro. que es un fraude. Claro. Y entonces hay unas consecuencias por ese fraude. Si es de dinero, tenemos que pagar. Si es una mentira referente a otra persona, también va a salir a la luz. Claro. ¿Ve? Entonces, sí hay consecuencias. Hay consecuencias como podemos buscar como el rey David. Es uno de los pecados de él, que se enamora de su fiel soldado, de la esposa de su fiel soldado. Correcto. Y ella cometió adulterio con el rey David. ¿Qué sucede? Tanto que estuvo que él quería, se enamoró tanto de la esposa de su soldado, que quería que su soldado buscara
que cómo deshacerse de su soldado para quedarse con su esposa. Buscó muchas maneras, lo embriagó, lo mandó al frente, a la batalla, hizo de todo. ¿Qué sucede? Ella se embaraza. ¿Ven? ¿Qué es la consecuencia de ese pecado? Que está embarazada. ¿Qué pasa? Que él quiere, de una forma u otra, deshacerse de su soldado. ¿Para qué? Porque la quería tener a ella. Al tenerla a ella, pues él muere, vive el luto, pero que entonces viene, él se casa con ella, la quiere a ella y pasa por todo por bueno, porque ella entonces escondiendo su pecado. Escondiendo su pecado, que es el embarazo. ¿Qué sucede? Su hijo nació enfermo. Murió. Aparte, por la consecuencia de ese pecado. Y él pudo reconocer que estuvo mal ante Dios. Así es. Lo que vemos ahí es que él fue como diciendo, engañando, mintiendo, y iba pecado tras pecado tras pecado. Y la Biblia habla muy clara, ¿verdad? Donde dice que no hay pecado oculto, Así que no salga a la luz. Claro. So, ahí salió su pecado a la luz, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos esconder nuestro pecado, pero sabemos que, como dice la palabra del Señor, que no hay pecado oculto que no salga a la luz, hermano. Sí. ¿Usted cree que es posible no pecar más? No. Pecamos sí porque estamos en este mundo. ¿Pero es posible no pecar más? ¿Cuál sería la respuesta de cada una de ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que dice la Biblia? ¿Qué creen? Conforme a la Biblia y conforme a ustedes mismas. ¿Creen que es posible no pecar más? No. Claro que no. No es posible. Vamos a ver y lo vamos a comprobar en Romanos 3:23. Así lo dice la Biblia. No lo digo yo, se los aclaro. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no es posible, pero sí es posible que nosotros podamos ser libres. Ya el Señor pagó ese precio. Ya el Señor pagó ese precio en esa cruz y hoy en día necesitamos reconocer nuestras faltas. Necesitamos reconocer nuestras fallas, a dónde estamos fallando. No seamos más tercos, no seamos más sordos, ni cerremos nuestros corazones. Abrámonos a la posibilidad de poder recibir el perdón de nuestros pecados, porque el Señor quiere darnos ese perdón. El Señor quiere algo mejor para nuestras vidas. Él tiene algo preparado en nuestras vidas. Él quiere que un día podamos llegar y podamos verlo. Podamos verlo cara a cara, podamos estar ante su presencia. Y la verdad que tenemos aquí varias claves. Y una de ellas es reconocer nuestro error, acercarnos a Él a solas como lo hizo esta mujer adúltera, que estuvo a solas con Él después de que el pueblo la acusaba. No hubo quien la acusara después. Así es en nuestra vida diaria, así es en nuestro mundo. Hay tantas personas que pueden estarnos acusando, pero si nosotros vamos a solas con Dios, no va a haber quien nos acuse. Él va a perdonarnos así como perdonó a esa mujer y le dijo a ella que tus pecados te son perdonados. Anda, ve y no peques más. Asimismo el Señor te dice a tu vida en este día que no peques más. Levántate, mujer. Yo no sé dónde te encuentras en esta hora, pero yo te puedo asegurar que estas mujeres que están aquí en esta cabina el día de hoy, hemos sido mujeres que el Señor nos ha levantado. El Señor nos ha dado una oportunidad para poder seguir viviendo y poder acercarnos y poder llegar a Él. Y somos mujeres que día a día luchamos, día a día levantamos nuestros brazos, levantamos nuestra mirada hacia el Señor
y nos esforzamos por seguir lo que Él quiere para poder alcanzarlo algún día. Y esto no te voy a decir que es fácil, pero tampoco te voy a decir que es difícil. Porque si tú te agarras de Él, Él va a ayudarte, Él va a respaldarte y Él va a darte las fuerzas que necesitas. Él va a darte el ánimo, Él va a llenarte de todo lo que necesitas para que tú puedas poner tu mirada en Él, para que tú puedas ordenar tu camino y tú puedas mantenerte firme en lo que Él desea para tu vida. Y te aseguro que te volverás una mujer fuerte. Aprenderás con el Espíritu Santo a levantarte, porque Él es quien nos acompaña, porque Jesús, cuando volvió al cielo, después de que resucitó, dejó al Espíritu Santo como consolador. Y el Espíritu Santo es el que está hoy en esta tierra. Está aquí y está ahí donde tú te encuentras. Solamente tienes que reconocerlo y solamente tienes que darte cuenta que está vivo. Y el Espíritu Santo no es cualquier cosa. El Espíritu Santo no es un objeto ni es otra forma como la gente lo pinta. Pero el Espíritu Santo es una persona a la cual tú puedes hablarle donde quiera que te encuentres. Solo abre tu corazón y háblale a tu vida. Y en esta hora, si tú quieres y todavía no has conocido al Señor y deseas abrirle tu corazón al Señor, o si tan solo quieres reconciliarte con el Señor, yo te voy a invitar a que tú hagas esta oración de fe con nosotras y que tú puedas repetirla juntamente con nosotras. Y hermana Marilu, ¿nos puede dirigir en esta oración de fe para estas personas que tienen necesidad y que desean conocer al Señor, que desean abrir y que quieren ser perdonados y ser librados de este pecado? Y vamos a encaminarte en esta oración. Repite con nosotras y oremos. Vamos a hacer esta oración de fe, mi querida hermana, mi querida hermano, amigo que me escuchas. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, a ti, mi Dios amado, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en cada vida y en cada corazón, mi Dios amado, Jehová, Rey de la Gloria. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por todas las personas, Jehová, Rey de la Gloria, en especial, Señor, aquellas personas que no te han conocido, Señor. Te pedimos para que seas tú, Señor, tocando su corazón, Señor, y que entreguen tu corazón a Cristo, Señor. Señor Jesús, en esta hora reconocemos que nosotros somos pecadores, Jesús. Señor Jesús, te entrego mi vida a ti, Señor. Te entrego mi corazón. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que me perdones por todos mis pecados, por toda mi maldad, Señor Jehová, Rey de la Gloria. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser transformado, transformada. Quiero ser llena de tu presencia. Quiero ser llena, Señor, de ti, mi Dios amado. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por todas estas personas, Señor, que te están entregando tu vida a ti, Jesús, Padre glorioso, Señor, porque en esta hora reconocemos, Señor, que nosotros no somos nada sin ti, Señor. Amén. Que todo, Señor, es solamente por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Mira, Padre glorioso, Señor, mira el drogadicto, Señor, el alcohólico, Señor, que está, Señor, tal vez, Señor, en estos momentos, Señor, escuchando esta palabra, Señor, quiere cambiar su corazón, Señor, quiere ser transformado, Señor, quiere tener una vida nueva, así como esa mujer adúltera, Jehová, Padre glorioso, Señor. Así, Señor Jehová, en esta hora, Señor, pedimos por todas esas personas, Jehová, y que tú, Señor, las llenes de tu amor, Señor, las abraces, Señor, y las llenes de tu presencia, Señor, y las recibas, Señor, que ellos te reciban como tu Señor y tu Salvador, Señor. Escribe su nombre, Jehová, en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor,
por habernos perdonado, Señor, por haber dado esa vida, Señor, tu vida, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero dejarlos con esta palabra en Santiago 4:6, que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquella mujer fue humilde y el Señor Dios puso gracia en su vida. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que resistir, mis hermanos y hermanas, y eso va a huir de nosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros no nos acercamos a Él, Él no se va a acercar a nosotros. Te recuerdo que Él es un caballero. Nosotros debemos darle el permiso y darle la autoridad para que Él se acerque y Él tome el control que Él necesita. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que es hora de levantarnos, es hora de purificarnos, es hora de seguir adelante y es hora de que dejemos nuestros pecados atrás y que podamos seguir adelante, porque vamos rumbo a la presencia de nuestro Señor, que pronto vendrá. Amén. Pronto llegará, nos llegará de sorpresa. No sabemos cuándo. Como un ladrón en la noche. Como un ladrón cuando entra a robar en la noche. Así que debemos estar preparados todos, listos para poder recibirle y que no nos sorprenda, sino estar listos para irnos con Él y que Él pueda llevarnos en ese arrebatamiento que va a ser algo impresionante. Bien, mi querida audiencia, muchas gracias por habernos sintonizado este día. Gracias por haber escuchado nuestro programa. Gracias por su fidelidad hacia nosotros, hacia este programa, que esperamos que sea de bendición para su vida y que pueda usted tener una mejor vida. Le recuerdo que puede seguir escribiéndonos a mujerdeonra@gmail.com. También puede escribirnos a través de la página de Facebook que usted ya conoce. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.